Bendiciones, sean todos ustedes bienvenidos al podcast de la mañana con el doctor Julio Defel. En esta mañana vamos a compartir un tema muy poderoso que va a bendecir tu vida de una manera especial. Vamos a hablar de los 72 nombres de Dios. Para comenzar, inmediatamente quiero que me acompañe al libro de Shemot. El libro de Shemot o el libro de Éxodo en la Biblia no significa, como se nos enseñó por mucho tiempo, camino, sino que la palabra Shemot viene de la palabra Shem, que significa nombre. Entonces, Shemot es el nombre o es la raíz donde se encuentran los nombres. ¿A qué se debe esto? Mire, cuando Israel fue libertado de Misraim, Egipto es más que una nación. Egipto era una simiente. Es la simiente que viene de Can, mientras que Israel es la simiente que viene del hijo de Noé, que fue bendecido, mientras que Can fue maldecido. Entonces, Misraim, Egipto, donde simboliza el lugar de trechez y el lugar de esclavitud, el lugar de la cultura de los dioses, de ahí Dios liberta a su pueblo para darle identidad. Pero mientras Israel iba caminando hacia construir esa identidad, en el camino se le apareció Faraón, y Dios le había dicho a Moisés que se desviara de camino y que se parara junto al camino y que se parara, en el desierto junto al mar. Pero de repente aparece Faraón y su ejército buscando a Israel para destruirlo, buscándolo con su caballo, con sus guerreros y con todas sus armas para destruir al pueblo que Dios estaba llamando a la libertad. Pero mire lo que dice la Biblia. Y es aquí donde tenemos el contexto de la ciencia o del conocimiento SOP de los 72 nombres de Dios. Dice en Éxodo, Shemot, en el capítulo 14, su versículo 19. Entonces el ángel de Elohim, el ángel de Dios, que hablamos del ángel de Dios, que habla de qué, que nos habla de la bondad y que nos habla del nombre Elohim, el ángel de Dios. El ángel de Dios es el ángel, amado, que nos habla también del juicio. De Elohim, que marchaba delante del campamento de Israel, se paró detrás de ellos, y la columna de nubes se movió delante de ellos y se colocó en su retaguardia, e iban entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla, pero miraba la noche y no se acercó uno al otro toda la noche. Y Moshe extendió su mano hacia el mar, y Yahweh hizo que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental, y toda la noche y las aguas fueron divididas, y el mar llegó a ser un sequedal. Entonces los Israel, los hijos de Israel, entraron por medio del mar sobre lo seco, y las aguas se fueron como muro a su derecha y a su izquierda. Este es un contexto muy conocido, pero lo conocemos solo. Este milagro solamente lo conocemos desde la parte superficial, donde desde la parte que sabemos y lo vemos, wow, una hazaña grande, pero no sabemos cuál fue el método o el poder, porque Dios siempre usa poder y método. Algunos métodos usamos los hombres para acercarnos a Dios. Por ejemplo, yo he enseñado muchas veces que la mujer del flujo de sangre se conectó a la dimensión, por la dimensión de la sabiduría, se conectó al mundo de arriba y caminó sobre ese mundo y llegó a Jesús y arrebató su milagro. Moisés, cuando leemos este contexto completo del Éxodo 14, 19 al 22, cuando leemos esto en hebreo, encontramos allí introducida todas las letras que componen los 72 nombres de Dios. ¿Qué significa esto? Usted sabe que los nombres, como hemos enseñado muchas veces, tienen una energía. Entonces, la energía que contiene estos nombres
estuvieron con Moisés y el pueblo de Israel para hacerlo cruzar en seco. Yo sé que usted se va a preguntar cuáles son los 72 nombres de Dios y cuál es su significado. Mire, lo primero que yo quiero que usted sepa es que ningún nombre, bíblicamente se han encontrado más o menos 99 nombres, aunque si los nombres son atributos, Dios debe tener millones y millones de nombres. Esa es mi postura, no lo que dice la Biblia. Esos 99 nombres que aparecen en la Biblia, que hablan del Creador, no determinan al Creador. No me refiero al término Dios, porque Dios, el nombre Dios o Elohim, también es un atributo. Es el atributo de la creación. Es el atributo donde se filtra el juicio para que una cosa sea creada. Eso lo enseñamos en estos días, de que Elohim es la dimensión del juicio divino. Entonces, todos estos nombres no determinan al Creador. Entonces, ¿qué son los nombres? Incluyendo los 72 nombres de Dios. Los nombres son recipientes, son atributos divinos. Y ellos como recipientes lo que hacen es que alojan un nivel de energía, un nivel de luz. Por eso el nombre de cada persona encierra la energía de esa persona. Yo tuve una discusión el día pasado con una persona, pero yo entendí que yo no estaba discutiendo con él, yo estaba discutiendo con la energía de su nombre, pero no lo entendí en el momento, porque esa persona se llama Samael, y Samael es un ángel caído, es un ángel que fluye en la misma energía de alguien que se llama Samesmen. Samesmen es el que se puso del otro lado, el adversario, el que cruzó y se puso a la corriente, al que se puso en contra de Dios. De ese nombre, de ese atributo de Satán, Samesmen, es de donde se manifestó la serpiente. Fue el nombre que tomó a la serpiente y le cambió su naturaleza. Porque la naturaleza de la serpiente, por la sabiduría que Dios puso, era guiar al hombre en la creación a cumplir ciertas tareas. Por eso es que él busca a la serpiente, porque la serpiente tenía sabiduría y porque parece que la serpiente tenía alguna relación con el hombre. Pero es impresionante, amado, que podamos comprender, y es poderoso, qué es lo que representa un nombre. Tu nombre viene para revelar cuál es tu misión en este mundo, y tu nombre representa tu energía, tu frecuencia espiritual. Entonces los nombres de Dios representan diferentes frecuencias divinas de Dios y se usan de acuerdo a la función que tengan. De hecho, aquí se está hablando de 72 nombres que ya los antiguos israelitas los conocían, y aquí Moisés está usando estos 72 nombres, están incrustados para abrir el mar, para cruzar en seco y derrotar a Faraón. De hecho, en el plan de la redención, para Jesús llevar a cabo el plan del Padre, a él se le tuvo que dar un nombre que era sobre todo un nombre. No es que el nombre que se le dio a él es más grande que los demás nombres, no, porque es que Dios no se puede dividir. Dios no puede estar dividido. Tú no puedes dividir a Dios en fragmentos. Dios es una unidad absoluta. Dios es la unidad más absoluta que usted se pueda imaginar. En Dios no existen las divisiones. Entonces, la unificación de todos los nombres dio como resultado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él, en ese nombre, para que todas las cosas, porque si tú pones un solo nombre, pues solamente se va a manifestar la función de ese nombre, pero como Él tiene todos los nombres unidos y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, cuando todos estos nombres se manifiestan, lo que acontece es que toda la creación, todo el mundo se tiene que poner de rodillas y todos tenemos que confesar que Jesús es el Señor, para gloria y honra de vuestro Dios. Es poderoso. Es sobrenatural. Entonces, cuando hablamos de los nombres, estamos hablando de una ciencia, de una dimensión que Dios, de una capacidad que Dios puso en tu alma. Porque tenemos la capacidad de manifestar estos nombres. Por ejemplo, hay un nombre que yo lo uso cada vez
que yo voy volando en un avión o estoy en una condición de peligro, se llama Jaziel. Jaziel yo lo uso y cuando yo invoco el nombre de Jaziel, en Jaziel, porque usted sabe que le enseñó también que cada nombre se mueve un ángel. En este nombre, el atributo que se mueve es la manifestación de los ángeles. Jaziel es el general de todos los ángeles, es el que comanda. Cuando yo invoco este nombre en las alturas, cuando yo invoco este nombre en cualquier lugar, lo que se manifiesta a mi favor es el poder de los nombres. Entonces, puedo ver en la turbulencia que venga la paz, en amenaza de enfermedad puedo ver la sanidad. También hay un nombre para invocar milagro. También hay un nombre para hacer que las cosas perdidas aparezcan. De hecho, hoy, desde anoche estaba buscando algo donde estaba mi residencia, donde tengo un dinero de Colombia que me traje y no lo encontraba por ningún lugar. Fui a varios lugares buscándolo, pero no lo encontré. Pero permítame decirle algo. Cuando yo invoqué el nombre que está conectado a los milagros y a que aparezcan las cosas que están perdidas, amado, mire, inmediatamente pasaron unos minutos cuando ya yo tenía en mis manos lo que andaba buscando. Yo no sé qué se te perdió. Yo no sé qué milagro tú necesitas. Pero cuando tú invocas este nombre, que es el Cojeita, cuando tú invocas este nombre, inmediatamente Cajita, el ángel que sabe por la ciencia dónde está lo que estoy buscando. Y lo vi hoy, hermano, fue una experiencia. No te estoy hablando de cosas, son experiencias. Lo que se me perdió apareció. Aleluya. Tenemos que entender quiénes somos en realidad, porque es que la religión nos desconectó mucho de nuestra realidad, y la religión está diseñada para perseguir el que tiene el potencial de Dios. Por eso Faraón estaba persiguiendo a Moisés y al pueblo de Dios, porque en ello estaba la simiente de la redención, en ello están los códigos de la bendición de Dios. Mire, los 72 nombres de Dios se interpretan en el mundo místico. Cuando yo hablo del mundo místico, yo me refiero al nivel sub de interpretación de la Biblia. Los 72 nombres de Dios no son palabras propiamente dichas, sino que son combinaciones de letras hebreas. Usted sabe que cada letra contiene una energía que conectan con una corriente espiritual infinita que funciona, mi amado, a nivel de nuestra alma. Tú sabes que tu alma no es de este mundo. Tu alma es superior, tu neshama. Tu alma no es de este mundo. El uso de estos nombres nos ayudan a liberar la dimensión del poder infinito del Padre que está en nosotros. Por eso es que él dijo, para el que cree, porque es que la fe, lo que conecta, todo comienza con la fe. La fe es el poder que nos conecta al mundo de arriba. Por eso él dijo, para el que cree, todas las cosas son posibles. Porque el que cree se conecta con la fuente infinita. Yo enseño siempre que el alma tiene 10 fuerzas o 10 dimensiones, pero yo quiero que usted sepa que dentro de esas 10 dimensiones y de adentro hacia afuera de ella hay dimensiones infinitas. O sea, que en realidad el potencial que Dios puso en cada uno de nosotros es un potencial infinito. Es un potencial que no tiene límite. Lo único que le pone límite al hombre es el propio hombre. ¿Por qué? Atención, profeta León. El profeta León está escribiendo un libro que se llama Cómo vencer el reino de los sentidos. Cuando los sentidos reinan sobre tu vida, tu alma es anulada. Y cuando tu alma es anulada, el potencial que tú tienes también se anula. ¿Quién descubrió esto? Moshe, cuando hablo de Moshe, hablo de Moisés. La fórmula que él utilizó para vencer las leyes naturales ha estado oculta por más de 2000 años.
Esa fórmula se llama, amado, los 72 nombres de Dios. En la escuela que vamos a tener, vamos a enseñar cómo activar niveles de dimensiones, cómo activar niveles de dimensiones espirituales para activar los 72 nombres de Dios. Vamos a tener esos tipos de clases y será algo sobrenatural y poderoso a la cual usted debe de tener acceso de una manera poderosa y de una manera especial. Aleluya. Entonces, amado, es importante que podamos comprender y que podamos entender que un dogma religioso, que una red religiosa no puede limitar y no puede estancar. Por ejemplo, hay personas que me dicen, no, es que eso que yo tengo que invertir en tal cosa para mí es muy caro. Mire, lo que limita al hombre son sus sentidos humanos. La religión está diseñada para limitar al hombre, para limitar a sus posibilidades, y la gente se limita de acuerdo a esto. Mire, hay algo que se llama la libertad del alma. Ha sido tergiversada por alguna persona, pero yo le voy a decir algo acerca de la libertad del alma, porque cuando hablo de estos 72 nombres me conecto con códigos elevados que tienen que ver con la libertad del alma. Mire, si usted, por ejemplo, tiene deseo de comerse una hamburguesa, si usted tiene deseo de comerse una carne especial, usted tiene deseo de comerse un pescado especial, no se limite. Porque si usted quiere hacer una comida, usted quiere tener el pollo, si usted es dominicano le quiere echar guandule, le quiere echar frijoles, quiere hacer una buena ensalada, pero no, usted dice, no, solamente voy a gastar en esto y esto y esto y no voy a gastar en esto. Cuando usted va y usted se come lo que usted, se come una parte de lo que usted se quería comer, en el alma te queda una satisfacción de que te falta algo. Eso es la voluntad propia de tu alma. Eso necesita un equilibrio. Pero necesita un equilibrio tanto negativo como positivo. Porque si tú quieres comer, obvio que esa comedera desenfrenada no te va a llevar a un buen lugar. Pero si usted también, por otro lado, dice, no voy a comer, también ese desenfreno lo va a llevar a un desequilibrio. Por ejemplo, la Biblia, cuando habla de las personas que son tacaños, lo llama como personas que tienen un ayin hará. ¿Qué significa esto? Un ojo malo. Si tú eres tacaño, tendrá un ojo malo. O sea, ¿qué es esto de ser tacaño? Eso funciona en diferentes vertientes, amado. Primero, funciona en que hay una persona que no le gusta reconocer. Por ejemplo, yo tengo que reconocer lo que Dios ha puesto en otro hombre, lo que Dios ha puesto en otra mujer. No sé si a usted le ha pasado que usted tiene un proyecto y usted se pone a hablar con un amigo y inmediatamente ese amigo suelta una palabra por su boca, allí hará, allí lachón hará, palabra mala por la boca, pero ese lachón hará no viene simplemente de su boca, viene de su ojo. Porque el ojo vio y le envió un mensaje a la mente y la mente te reversó una realidad y te dijo una palabra negativa. Y por eso es que hay muchas personas fracasadas, pero no fracasada en su fracaso, sino en el fracaso de otros. Porque el argumento que otros hicieron, que otros dijeron, ellos lo tomaron para ellos. Y tomaron eso como consejo y eso lo estancó. Por eso tú no te puedes basar ni en el éxito ni en el fracaso de otros. Hablando precisamente de Moisés, que fue quien descubrió los 72 nombres de Dios, hay un código muy poderoso. ¿Dónde está este código, amado? Cuando él nace. Cuando Moisés nace, había un decreto del reino de Faraón que decía lo siguiente: todos los niños que nazcan tienen que morir. Entonces, ¿qué significa esto? Que antes de Moisés nacer, ya había un decreto que decía que Moisés tenía que morir. Sin embargo, cuando él nace, muchos niños habían muerto. Lo habían lanzado en el río Nilo. Cuando él nace, dice que su madre lo vio. Y hay una versión que yo leí de una Biblia, que ya no la tengo, que se me perdió, que dice que su madre vio que el niño era un profeta. ¿Qué significa esto? Que mientras otra madre veía a un niño que había venido a este mundo para morir por el decreto de Faraón, su mamá, Jocabel, vio que el niño era un profeta. Entonces, cuando tú ves de la manera correcta, lo que tú ves se manifiesta.
Ahora, cuando tú ves un fracaso, por ejemplo, la mamá de Jabe vio que su hijo era un fracasado. Dijo, le voy a poner Jabe porque lo di a luz con dolor. Jabe es de esos tipos que tiene que luchar contra la corriente de su nombre, contra lo que representa su nombre y contra lo que viene a revelar su nombre para revelar una cosa diferente. Porque hay esos tipos de casos. El mismo Moisés, el nombre Moisés es un nombre egipcio, que significa yo salí de las aguas o lo sacó de las aguas. Es diferente a otros nombres que están más conectados a ser nombres bíblicos y nombres de propósito, pero el nombre Atir, que es Eter, lo que significa es Dios, el Dios que se oculta. Y el Dios que se oculta era un Dios pagano. Era un Dios, está hablando allí de un Dios pagano, pero ella cumplió su propósito. Igual que Mordecai y muchos nombres más, hombres que entre los gentiles se ocultaron el nombre, pero la energía interior que fluía en ellos era otra. Jacob tuvo que luchar contra un nombre que estaba alineado con el nombre de Satán. Entonces, los nombres de Dios en nuestra vida y en nuestra alma vienen para revelar para decodificar nuestro propósito. Por eso Jocabel vio esta energía en Moisés y no le puso nombre. Moisés tenía 3 meses y no tenía nombre, pero tenía una energía por dentro y su madre lo esconde. Y ocultar. La palabra ocultar en su equilibrio tiene que ver directamente con la palabra ojo. Perdón, con la palabra granero. Granero es algo que está oculto, es un depósito de semilla. Ella hizo un granero de Moisés, pero dice que cuando ya no lo pudo ocultar más, lo que hizo fue que preparó algo que representa la redención, un Aarón. Aarón es como el arca y dentro de él lo calafateó. Eso representa redención y lo puso sobre las aguas turbias y oscuras del río Nilo. El río Nilo representa violencia, turbulencia, oscuridad. Egipto representa estrechez, representa dolor, esclavitud, generación sin propósito, cultura de dioses, venda, candados y ataduras. Misraín es un nieto de Can. De ahí viene Misraín. De ahí, amado, fue donde Dios permitió que Israel entrara. Pero también Dios lo sacó de allí. Pero para Dios salvarlo. Cuando Israel estaba frente al mar, se activaron los 72 nombres de Dios y Moisés estaba clamando a Dios. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. ¿Por qué Dios le está diciendo que marche? Porque allí estaba detrás cuidándolo el ángel que fue a ejercer juicio. Porque aquel día el ángel que estaba allí era el ángel de Elohim. Y Elohim es el nombre que tiene que ver con los juicios sobre la creación. Por eso se abrió el mar. Porque cuando el mar iba a ser creado, tuvo que comparecer ante el atributo de Elohim. Por eso es que dice que Dios le dijo a Job, ¿dónde tú estabas cuando yo fundaba la tierra?